Okay, I spoke to Orlando, and he said that this is an official bilingual, actually trilingual, because you're going to hear a little bit of Spanglish as well. Okay, so we're going to talk a little bit in español y un poquito en inglés. I'm sorry, my Mandarin is god awful. But anyway, I have the honor of introducing a very, very dear friend of many years, Dr. Orlando Gutierrez. He and I shared many, many old friends without even realizing it. It wasn't until he and I became close while we were both teaching at Belen that we realized we shared a great deal of friends. As a matter of fact, one of my closest friends, Dante Perfumo, who I had grown up with and who we had forked thunder and lightning throughout Dade County, was in fact Orlando's cousin. So we have a connection that's very profound and that I truly enjoy and treasure. Saying that, I also have a great deal of respect for Orlando as an academic, as a teacher, and also as a writer. Beyond that, as an idealist, a person that is very much in touch with his convictions. I do not know of any other person that combines the ability to articulate and express his deep feelings of conviction and commitment toward the freedom of Cuba and the furthering of democratic principles like Orlando. He is one of a kind. And so tonight we have the honor and the pleasure of having him talk about his latest work, his book, The Doctrine of the Lie, which just by the title itself is compelling enough for you to buy the book. I working my way through graduate school, I worked here at Books and Books for about 7 years. So these guys are also near and dear to my heart. So you can imagine how much I am in heaven introducing a great friend at a place that I love dearly. Where's Orlando? Orlando? No ha llegado. You want time? Okay, so anyway, the Lone Ranger is moving his way. No, not that joke. He's probably giving an interview. Okay, he has to hug everybody on the way down here. He's a touchy-feely guy. I've already introduced you. I can't come up with any more brilliant stuff, man. So here's Orlando. Well, good evening, buenas noches. Thank you for being here. It's a big honor to be in one of my favorite places in Miami, presenting a book I wrote. That's something really big for me. Y quiero dar las gracias a Octavio Ramos por haber propiciado y facilitado esto, a los dueños de Box and Box. Gracias, Octavio. No me han dado un kilo. Tengo una tarjeta de crédito de Sears que te voy a dar después. What I'm going to do, because I'm going to be brief and to the point, because I don't want to push the limits of your masochism in coming out here on Tuesday night to hear what I had to say. So I'm going to speak in English, then I'm going to speak in Spanish, and I'm going to go to what I think are the essential things this book has. This is a book about the history of ideas, but more than about the ideas which are proclaimed or announced. It's about the ideas often hidden that serve as the foundation for the taking and holding of totalitarian power. I think
even decision makers have this dogged idea that totalitarian rule is somehow improvised. And it's not. Totalitarian rule is set up through critical ideas that create the state structure. Martín, después voy a la presentación. And more than ideas, ideology, which is the deformation of instruments of thought in order to create an all-powerful state. And I think this book is also about how these ideas have affected not just Cuba, not just Venezuela or Nicaragua, but also the United States. I think this book deals with issues and with themes which are hard to find and which I think I'm making a contribution in. Number one, to understand totalitarianism as a virus. I call it an ontological virus because it affects our ability to understand reality and to understand the truth. Number two, how the process of food production, of scarcity, of hunger is used to reinforce the creation or the dissemination of this virus. I think one of the things this book has, which I consider of importance, is showing how the agrarian reform was not an initial goal of this regime, but it was the excuse to create the totalitarian state. And I think I also show how from the very beginning, from the moment they came down from the mountains, Fidel Castro, Ernesto Guevara, and the rest were saying what they were going to do. People weren't listening. People were listening to something else. People were listening to a myth that had been created, a lie that had been spewed. But they were clearly espousing from the very beginning their hatred of civil society and their desire to turn Cuban civilization into rule of the masses, to transform and distort what the unique Antillean civilization that had formed in Cuba was up to that point in time. And I think I also get deeply into the meaning of the iconic figure of Che Guevara, how it's been used and what the purpose of that is. I think it's very easy to think that totalitarianism in Havana or Caracas emerged in backwater cities that didn't have the sophistication or the power of the US. And that too is a lie. It's a lie that doesn't explain the reality of sophisticated urban societies with instruments of mass media at their disposal that were transformed into primitive dictatorships where people acted and thought collectively and not individually. And this is not some faraway chapter in history. It's happening now. It's living history. And my concern is that this ontological virus, it spreads through ideas. It spreads through how we understand reality, how we speak about what is public and what is political. And I see those deformations seeping into our public discourse here in the US. And I think I wrote this book in English, concerned about my motherland, Cuba, but also concerned about my country, the US, and what is going on here now. And I think the important thing to understand is that totalitarianism is beyond right and left. It's beyond the classical distinctions in politics. It's about something far deeper, far graver, and far more dangerous. And the consequences of totalitarian rule are very evident. That's a good thing. It doesn't bring about utopia. It brings about the deformation of the human condition. Now I'm going to go into Spanish. Yo escribí este libro como parte de un proceso interno mío que creo que debe ser un proceso que compartimos todos y que lo estamos haciendo de alguna manera todos. De comprender dónde estamos, por qué llegamos aquí, porque solamente así podemos ver un horizonte real de reconstrucción de Cuba. Creo que es un error subestimar el daño hecho al pensamiento cubano, el daño hecho a la forma de comprender la realidad, el daño hecho a la forma de proponer política y la comprensión del espacio público en la mente del cubano por este régimen. No se puede subestimar.
Porque ciertamente la utopía, la del socialismo, se derrumbó hace mucho tiempo. Pero la ideología secreta, interna, la mentira del régimen, sigue dentro de muchos. Hubo que deformar la mentalidad política del cubano para poder construir el totalitarismo. Y eso lo hicieron con una frialdad tremenda y sabiendo exactamente dónde iban y dispuestos a hacer pasar al pueblo de Cuba hambre, persecución, terror, lo que tuviera que ocurrir para poder implantarlo. Lo peligroso, lo que no podemos descartar es que parte de esa ecuación de crear el totalitarismo consistentemente es la debilidad de Occidente. Aquellos dentro del mundo libre que están contagiados por el virus del totalitarismo, y lo ayudan de diferentes maneras, hasta de manera subconsciente. Esto es un aporte, el primero de por lo menos dos que quiero hacer. Hay otro libro más en español que ya está terminado. Y el aporte que quiero hacer es que para poder avalar esta oportunidad que vamos a tener, que estamos teniendo ya, esta oportunidad que se nos ha dado de poder construir una Cuba tolerante, democrática, libre, una Cuba con posibilidad de crecimiento, de progreso, para no perder esa oportunidad que se da muy pocas veces en la historia, tenemos que tener un pensamiento muy claro. Y pensar no es repetir consignas, no es repetir una ideología. Pensar es indagar sobre lo que ocurrió, comprender cuáles son las ideas operativas bajo las cuales funciona lo que oprime a Cuba, el régimen que existe en Cuba, y cómo estas ideas han respondido siempre a una agenda que no tiene nada que ver con Cuba, una agenda que trasciende a Cuba, porque estaba obvio en los discursos de esta gente, desde el mismo principio, de que el objetivo era convertir a Cuba en una plataforma para la derrota de Estados Unidos, y más que Estados Unidos, las ideas que Estados Unidos ha consagrado ante el mundo. Nada de lo que yo estoy diciendo en este momento lo estoy improvisando. Todo lo que yo les puedo decir, les estoy diciendo, yo lo he encontrado buscando, indagando, investigando. Pero al igual que uno encuentra la unidad de criterio y la unidad de voluntad de acción que tenían estos individuos, también es interesante ver cómo había cubanos que se dieron cuenta desde el mismo comienzo de lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, hay un libro que ya hemos olvidado, pero lo encontré y René Bolio en México me ayudó a encontrarlo, que es el libro 20.000 tumbas cubanas gritan traición, de Manuel Artime. Artime se murió muy joven, pero es fascinante ver lo claro que él estaba desde el principio en lo que venía para Cuba. Y hay que leer ese libro para ver que hubo cubanos que vieron lo que venía. Intentaron hacer lo que pudieron por los medios que pudieron. Comprender lo que va a ocurrir no quiere decir que te organizas correctamente para combatirlo. Lo importante es que lo intentaron y que tenían esa idea clara de lo que venía para el país. Y también otros. Pero no podemos subestimar lo que ha ocurrido, lo que nos ha ocurrido, y tampoco subestimar el proceso de saneamiento que necesitamos para poder quitarnos esto y poder construir una nueva Cuba. Yo creo que hay varios puntos que toco aquí que para mí son importantes. La naturaleza del totalitarismo como un virus ontológico. Cómo la reforma agraria, entre comillas, se utilizó para crear al Estado totalitario. La conciencia de estos individuos que no tenían ni el campo ni los trabajadores. Sabían que tenía un país que rápidamente podía derrotarlo. Sobre todo en los primeros 2 años estaban muy conscientes de que el poder de ellos colgaba por un hilito. Lo que el resto del país no se dio cuenta de eso. Y ellos se movieron rápidamente para ir levantando la ilusión, la gran ilusión de que estaban, alucinación, de que estaban creando un nuevo orden más justo y más libre. Creo que lo otro que demuestro en el libro es el odio desde el mismo comienzo a la sociedad civil cubana, un país que estaba diferenciado, organizado, que tenía una base estructural muy importante, como esto se desmontó y como era el objetivo desde el principio de desmontarlo. Y sobre todo cómo se convirtió a Cuba de una civilización antillana única en un régimen de masa. Y hay una frase escalofriante de Guevara cuando él dice: el individuo cubano como lo hemos conocido hasta ahora va a desaparecer, lo vamos a destruir. ¿Qué lo va a reemplazar? Bueno, la masa que describe Guevara, entre otros lugares en su ensayo El socialismo y el hombre en Cuba. Hay que leer eso para entender la crueldad y la maldad de lo que se proyectaba para Cuba en aras de un proyecto que trascendía a los cubanos y las aspiraciones de los cubanos. No trascendía, pisoteaba esas aspiraciones y esas perspectivas. Y lo otro en el cual entro en profundidad en un análisis
psicológico, también filosófico, es el símbolo de Che. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Por qué se ha utilizado tanto? ¿Por qué se ha convertido en uno de los símbolos de mercadeo más utilizados en el mundo? ¿Cuál es el objetivo real de eso? ¿Cuál es la ingeniería social detrás de ese símbolo? Y creo que esto lo expongo en este libro de manera sucinta, intentando ir directamente a las ideas, por qué se usaron y cuál es el objetivo de las mismas. ¿Por qué todo esto? Porque creo que estamos comenzando un momento en que hay una posibilidad de una renovación nacional de Cuba. Hay una posibilidad de rescatar ese país de la muerte. Pero tiene que comenzar con una renovación de la forma en que entendemos la realidad, en que obramos sobre la realidad y en que nos comunicamos entre nosotros y los símbolos de comunicación que utilizamos para ese objetivo. Y es con esa intención de acción por el bien, de acción por Cuba, que este libro es una contribución a esa lucha en la cual estamos dedicados y comprometidos. Entonces yo quisiera, voy a pedir a mi amigo Martín Paz, un luchador incansable por la libertad de Venezuela. Creo que una cosa clara, y esto va a ser breve, que expongo, yo no creo en la teoría de que una sola conspiración de un grupo de hombres controla todo lo que puede ocurrir en el mundo. Si eso ocurre, no existe Dios. Las conspiraciones son muy limitadas en el tiempo, con efectos muy limitados. Lo que yo sí creo que existe es que hay ideas e ideologías que unen a grupos de gente con poder para actuar en unísono a través de la historia. No te hace falta un grupo constantemente conspirando, te hace falta una serie de ideas en las que están de acuerdo. Y si coinciden diferentes elementos en esa idea y en esa ideología y en esa ansia del poder, entonces tienes una capacidad de controlar a las naciones. La nación siendo la unidad natural que tienen los seres humanos para desarrollarse. Yo creo que toda ideología tiene dos partes. Una parte pública, exotérica le dicen, y una parte privada, interna, que es la doctrina, la parte secreta. Por eso le puse la doctrina de la mentira. Porque el poder totalitario está basado en la doctrina de la mentira. La idea de que la verdad no existe. Que la verdad está definida por el poder y por tanto cualquier cosa que se diga es válido. Maquiavelo decía, yo no sé cuando digo mentira y digo verdad. Yo digo mentira por la mañana, digo mentira por la tarde, digo mentira por la noche. Si pienso que dije algo que es verdad, entonces lo rectifico con una mentira. Así funciona la ideología, ¿no? Y creo que eso crea dos tipos de seres en el liderazgo revolucionario, entre comillas. El gnóstico, el que sabe el que cree en la mentira, en que cree en el poder de la destrucción de la mentira, el que se da cuenta que la mentira es una mentira, pero se consagra con ella de todas maneras, y es un instrumento del poder totalitario. Por ejemplo, Trotsky, que decía, la obra de la creación no se ha terminado y hace falta que nosotros los revolucionarios terminemos la obra de esa creación. O el mismo Ernesto Guevara. Y está el sofista, el que sabe que este poder, esta capacidad de confundir la realidad, de anular una sociedad, de crear el poder de las masas, es la forma de tener un poder permanente. Y ese es Fidel Castro. En toda revolución se han dado esos dos tipos de caracteres y se están dando ahora. Próximo. Creo que el libro describe cómo se convierte un pueblo en una masa, cómo una sociedad civil se convierte en un colectivismo atroz y cuáles son las estructuras de ideas que avalan todo esto. No que avalan, que permiten y que fortalecen la mentira en la mente de un individuo y de un pueblo. Y creo que tiene que ver, todo lo que pasó en Cuba afecta directamente la relación muy especial que tienen Cuba y los Estados Unidos, que son dos naciones muy diferentes, con historias muy específicas y destinos también únicos, pero que están profundamente interrelacionadas. Y Cuba ha tenido históricamente una gran influencia sobre cómo los Estados Unidos se percibe a sí mismo. Y fue desde esa realidad que se comenzó a construir la doctrina de la mentira alrededor de lo que estaba pasando en Cuba. Empezó con Herbert Matthews en el New York Times, y hay que leer quién era Herbert Matthews para entender que eso también fue intencional. Y ver lo que Marcuse hizo con la Revolución Cubana, y como él dice en su ensayo sobre la liberación, que todavía es una guía y una referencia para la extrema izquierda en Estados Unidos, él dice las revoluciones de Vietnam, Cuba y China son indispensables, él explica en el ensayo, para la transformación socialista de los Estados Unidos.
Y como ya les comentaba, pero quiero ir a esto, los hombres y mujeres que encabezaron la lucha por la independencia de Cuba tenían un pensamiento muy claro. Cada uno de ellos, cada uno de esos líderes tenía una estructura de pensamiento, una cultura formidable. Martí es el más conocido, pero lo tenía Antonio Maceo, lo tenía Carlos Manuel de Céspedes, Ana Betancourt, y así puedo seguir. Sabían que la forma en que ese pueblo creía en la naturaleza del cubano y sabían que la forma en que ese pueblo fuese libre era una estructura republicana que permitiera la libertad, la autonomía municipal, la soberanía a nivel de pueblo. En el momento que los totalitarios pudieron confundir ese proyecto, utilizar diferentes situaciones para opacar esa intención republicana, comenzaron a aguar a Cuba. Pero lo más interesante no es eso, lo más interesante es que esa estructura republicana intelectual nuestra sobrevivió y existe en nuestras almas. El exilio es esa república invisible que no pudieron aplastar. Y ahí entra lo que yo llamo los anticuerpos de una nación. Y sobre los anticuerpos se puede construir una nueva sociedad. Entonces, por último, I want to thank, there's a lot of people here who really helped me with this book. If I mention everybody, I'm going to leave somebody out. But I want to thank my friend Jeffrey Shapiro, who read the manuscript several times. Thank you. I want to thank Aleida Yanis, who also went over it many times. I think I bothered a lot of people with the manuscript. So if you're in that group, thank you for reading and getting back to me with your opinions. Y también quiero dar las gracias al equipo privilegiado. Estoy privilegiado de tener un equipo de organización formidable. Todos ustedes que están aquí, que han ayudado a organizar esto, empezando por mi esposa Silvia, y todos los demás hermanos y hermanas que han estado aquí para apoyar esta organización y que han venido aquí, les estoy muy, muy agradecido. Y también muy agradecido que personas que tienen un gran liderazgo en esta comunidad, como Silvia Iriondo, que la veo hoy, hayan tomado el tiempo para venir y participar. Y también a los hermanos de Nicaragua, de Venezuela, que están presentes. Así que eso es lo que quería decir. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto podemos dedicarle unos minutos antes de pasar a firmar los libros. Y esa ofrenda floral de los hermanos de Taiwán. Thank you, Antonio. Very deeply. Aquí tenemos a Antonio Fan, que representa a la oficina representativa de Taiwán aquí en Miami, y a Fedra Chang también de la oficina. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario sobre...? ¿Hasta qué punto su libro coincide o tiene relación con el libro del Soviet del Caribe? Y otra cuestión, usted expresa que la cuestión cubana es un poco, bastante asuntos intelectuales o asuntos de pensamiento. No puede haber influenciado también el asunto geográfico y la proximidad de Cuba a Estados Unidos, y que Estados Unidos hizo emigrar a la mayoría de la población, o permitió, facilitó, o le dio la facilidad. Oye, gracias por la pregunta, porque quería mencionar eso. Yo creo que hay un libro muy importante que se ha publicado en los últimos 5 años, que es El Soviet Caribeño. Yo creo que la comprensión de la realidad cubana, de cualquiera que lo lea y absorba lo que está ahí, cambia radicalmente para entender cómo comenzó esta estructuración de un orden de ideas que deformara la República de Cuba. Creo que es un libro muy importante. Creo que leerlo me ayudó con lo que estaba... Ya había empezado a escribir, pero el libro ciertamente tiene un impacto tremendo en lo que uno está haciendo. Les recomiendo a todo el mundo aquí, si no lo han leído, lean El Soviet Caribeño, que es clave para entender el trabajo clandestino, la conspiración real que permitió que estas ideas totalitarias florecieran. El Soviet Caribeño. El libro está excelente, tremendo libro. Y creo que este libro del Soviet Caribeño me ayudó a entender más lo que ya yo estaba buscando. Yo nunca dije que esto era un problema de intelectuales, creo que es un problema de pensamiento. Y lo último que se puede hacer con las ideas es dejarle en manos intelectuales. Las ideas que son cosas vivientes, que todo el mundo las utiliza para poder prosperar. Yo creo que una de las cosas que yo mantengo en el libro es que han habido 4 estados totalitarios de primera generación. La Alemania nazi, la Unión Soviética, Alemania nazi,
La revolución china, el régimen en Cuba. Ese tipo de régimen es muy difícil consolidarlo. Y se consolidan en países que tienen cierto tipo de energía o cierto tipo de impronta en la historia. Son países que tienen un liderazgo regional. Y hay otros factores que puedo también explicar. Yo creo que eso atrajo este trabajo conspirativo dentro de Cuba. Y creo que hubo una serie de deficiencias en las instituciones de la República que abrieron el hueco por donde entró el virus. Y creo que ciertamente la entrada del virus en Cuba está hondamente conectada con el destino y el espacio público en los Estados Unidos. Hay una relación ahí estrecha de uno influenciando al otro. Y el Comintern estaba buscando por dónde entrar a Estados Unidos. Intentaron en México, no pudieron en México, y Cuba se dio. Intentaron en Brasil, Brasil no se dio. Cuba se dio porque Cuba era un país... Es decir, lo que ocurre en Cuba en los primeros 60 años de República no tiene paralelo en la historia de la América Latina, con respecto a todos los hermanos latinoamericanos. El crecimiento económico social de Cuba, que empezó devastado el país después de la gran independencia, y a donde Cuba había llegado en el 59, es un milagro, es impresionante y está documentado. Creo que eso, unido con la debilidad de nuestras instituciones republicanas, creó una debilidad, creó una apertura por donde entró el virus totalitario. Así que sí entro en eso en el libro. Orlando. Luis, después voy para allá. Primero Luis, después te llamo a ti. Tú hablas acá de las repercusiones de lo que pasó en Cuba en Estados Unidos. ¿Hay alguna semejanza o paralelismo entre la metodología, la operatividad que utilizó Fidel Castro y el grupo élite para cambiar la sociedad cubana e introducir el virus del comunismo con lo que está ocurriendo en determinados puntos y formas en los Estados Unidos, donde están operando, adoctrinando y trabajando en diferentes áreas? ¿Hay algún paralelismo? Este libro tuve la idea de escribirlo cuando me encontré, quizás algunos de ustedes lo han visto, pero la semilla de esto estuvo cuando me encontré la grabación de una reunión que tiene Ernesto Guevara en Nueva York con un grupo de intelectuales y periodistas de izquierda americana. Una larga conversación de ellos con Guevara. Yo nunca había escuchado a Guevara hablar. Si sabía quién era, lo he estudiado, todo eso, pero no una conversación de él. Y ahí me di cuenta profundamente de la simbiosis entre esa gente, lo que ellos buscaban, lo que querían hacer en Estados Unidos y lo que se estaba haciendo en Cuba. Y es interesante porque uno empieza escuchando y al principio parece que es Guevara dando clases de revolución a unos cuantos con cuello y corbata que quieren ser revolucionarios. Pero al final te das cuenta que otra cosa está ocurriendo ahí. Ellos lo están convirtiendo a él en el que ellos quieren que él sea y en la necesidad que ellos tienen de que exista una figura como ella. Por ejemplo, lo van llevando para que él criticara a Martin Luther King, para que él estuviera en contra de la desobediencia civil, que solamente había siempre una solución radical a todos los problemas de Estados Unidos. Yo creo que ahí está la semilla de la cosa, Luis. Pero ahí está en esa conjunción desde el mismo comienzo de lo que se estaba ocurriendo. La brigada Venceremos no era para nosotros, no era para los cubanos, era para aquí. Llevar un grupo de gente allá, prepararlo y traerlo. Pero tenía que existir la doctrina de la mentira. Y parte de la doctrina de la mentira es qué cosa era Cuba antes del 59. Completamente distorsionado. Si todos aquí sabemos, donde quiera que vamos tenemos que pelear y explicar la realidad de lo que Cuba era antes del 59. No hubiera sido posible un régimen totalitario en Cuba si no hubiera existido el avance y el desarrollo de Cuba. Y también, por ejemplo, cuando hablamos de Nicaragua, el Frente Sandinista se cocinó en Cuba, se creó en Cuba como parte de la estrategia de esta gente y se exportó a Nicaragua. Y hay que ver la relación entre la izquierda americana y el sandinismo. Profunda, es una unidad tremenda. Entonces, creo yo que algunas veces titubeo antes de decirle comunismo, porque más que comunismo es totalitarismo. Esta gente cuando tiene que cambiar de sistema, como hicieron los chinos y los vietnamitas, cambian de sistema, que vamos a coger el capitalismo. Lenin también lo hizo con el nuevo programa económico. Y lo varían. ¿Por qué no lo han hecho en Cuba? Porque la resistencia nuestra ha sido muy grande. Ningún régimen totalitario de primera generación ha caído. En la primera generación. Nosotros vamos a ser los primeros. De eso estoy convencido. ¿Okay? Y lo digo porque lo vamos a hacer. Alemania nazi cayó por una guerra total. Pero aún Alemania nazi era más débil internamente de lo que era la Unión Soviética.
Entonces tenemos que entender, y lo digo una otra vez, cuando la gente me dice, ¿por qué ha durado tanto? Porque hay pocas enfermedades como esta. Hay pocos regímenes como estos. Y todavía están los que lo armaron. Todavía está Raúl Castro que da orden y Ramiro Valdés que da orden. Todavía están los arquitectos del sistema presente. ¿No? Y no solamente los arquitectos, la energía que les permitió destruir a ese pueblo para gobernarlo, para sojuzgarlo, y cómo fueron utilizando cada paso. Y además, también quiero hablar de esto, el equipo internacional que los rodeó desde el primer momento, que nosotros mayormente desconocemos. No era solamente Ernesto Guevara, no solamente era Bayo en México, eran los cientos de hispanos soviéticos que vinieron a Cuba a consolidar el régimen, y asesores que buscaron en las partes más recónditas y más peligrosas y más tenebrosas del mundo, que estuvieron desde el primer momento, desde la sierra, armando ese aparato. Y que tienen, sí, muchos de ustedes vivieron eso, yo no lo viví. Pero ¿qué pasó ahí? Porque hay, por ejemplo, una crítica que hacía un escritor anarquista al principio del régimen en Cuba. Él decía, había una población de 3 millones de personas en Oriente, en Cuba, en 1959. El ejército rebelde no llegaba a 1.000 efectivos. Vamos a suponer que había 10 personas apoyando cada guerrillero, 10.000 personas. ¿Eso era representativo? La población de Oriente se volcó a seguir a Fidel Castro. Eso no ocurrió. Desde el poder ellos crearon esa condición. Desde el poder ellos crearon las masas. Están las declaraciones de Guevara. Y ese viaje de Guevara no conocía Cuba. De la Sierra Maestra a las villas. Cuando él ve la riqueza de Cuba, él dice, pero ¿cómo esta gente va a estar más desarrollada de lo que yo he visto en América del Sur? Y entonces entra también el prejuicio sobre Cuba, de que Cuba era un instrumento americano y había dejado de ser hispana. Y entonces Guevara, lo que él plantea, lo que él ve es, ¿qué es lo que él dice? Aquí hay un gran problema, que es que el campesino cubano, el guajiro cubano tiene mentalidad capitalista. Tenemos que cambiar esto. Tenemos que cambiar esto. Entonces la ley de reforma agraria original, que había una coincidencia de todas las fuerzas políticas en esa, que era básicamente la tierra que la trabaja y darle instrumentos, darle infraestructura para que pudiera trabajar el campo cubano. El campo cubano era una potencia agrícola en América Latina en el 59. Me llena de dolor pero físico, ver a Cuba hambrienta, a Cuba importando el 85% de lo que come de Estados Unidos y de Canadá, y saber que Cuba en el 59 era todo lo contrario. Se alimentaba a sí misma y exportaba alimentos. Y ustedes saben eso, la mayoría de ustedes mejor que yo. Pero eso es deliberado. Ese quebrantamiento de la agricultura es deliberado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que es que no veo bien desde aquí. ¿No? Luis Torres. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Mi pregunta es si se puede hacer un paralelo, una analogía del contenido del proceso que se utilizó en Cuba para entender lo que está sucediendo hoy en día en Estados Unidos con el socialismo. Eso es lo que yo quiero saber. 100%. Y eso es lo que intento demostrar en el libro. Lo importante no es fijarnos, como muchas veces hasta lo que luchamos y estamos dedicados en derrotar ese régimen, no es fijarnos en las coyunturas históricas y en los hechos históricos, cómo Castro reaccionó. No, fijarnos en la idea que echaron a andar la ofensiva de ellos para ir consolidando y controlando la sociedad cubana paso por paso. Y el temor que ellos tenían en todo momento de que les iba a fallar la jugada. El temor de ellos a las rebeliones campesinas. El temor de Guevara a la resistencia urbana. Estoy hablando de 63, 64. Todavía estaban expresando estos temores. Era mucho más fuerte la resistencia de lo que nosotros mismos nos damos cuenta. Ahí radica parte del éxito de ellos. Pero bueno, a los de Estados Unidos, Luis. Parte de lo que yo intento demostrar en el libro es que quisieron convertir a Cuba en el mito de un socialismo exitoso. Y la idea de ese socialismo exitoso no era la utopía, no era que los americanos iban de pronto a enamorarse de la utopía cubana y ser socialistas, porque la realidad de Estados Unidos es demasiado fuerte para negarla. Tienes que taparte los dos ojos a la vez para negar lo que se ha logrado aquí. No, el objetivo no era ese, el objetivo era ¿por qué no surgió un movimiento socialista totalitario con fuerza en Estados Unidos? Por la movilidad social, por la intensa capacidad de creación de la economía americana, por un sistema político que está arraigado en la población, por el poder que tiene el ciudadano, por el poder que tienen los estados. Hay toda una serie de razones, eso lo explicó Seymour Martin Lipset en un libro muy famoso. Pero el objetivo no es ese, el objetivo era crear un odio
hacia sí mismo en los Estados Unidos. Que eso la izquierda lo había logrado primero en Europa. Es decir, que los americanos tuvieran self-hatred. Mira esta revolución tan linda en Cuba, este hombre que es un asceta, que todo el tiempo está vestido de verde olivo, que quiere reformar un país que era un feudo, era una cosa muy atrasada. ¿Y por qué nosotros le hacemos esto a él? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos? Y por ahí comienza el discurso. Hay que leer el ensayo de liberación de Marcuse. Crearle la culpa, el complejo de culpa a los Estados Unidos sobre sí mismo y lo que hacía. Y de ahí comenzar entonces a penetrar y derrumbar el proceso. Eso lo intentaron en diferentes formas, en diferentes momentos. Donde de verdad lograron fue con el triunfo del comunismo en Cuba. Y lo otro es, por supuesto, esta gente que toman el poder en Cuba, la otra gran preocupación que ellos tenían era Khrushchev y que la Unión Soviética fuera en la dirección donde ya estaba Estados Unidos. Y creo que parte de lo que ellos estaban tratando de lograr era también que la Unión Soviética cesara el proceso de apertura que había logrado Khrushchev. Y creo que lo lograron, por lo menos en esa primera fase. Alguien pidió la... primero Fernando. Referencia al libro El Cuarto Piso. Mira, hay dos libros que después que uno lo lee... Aaron T. Smith. Sí. Uno es El Soviet Caribeño, que es nuevo, y el otro es El Cuarto Piso. Hay que leer El Cuarto Piso. Pero El Cuarto Piso tiene muchas cosas bien interesantes, eso también sobre nosotros mismos, porque tenemos que ser capaces y críticos de nosotros. Creo que es un libro fundamental. Lo tenía ahí hace años, Fernando, y no lo había leído hasta que lo leí. Sí. Es un libro muy importante. Pero fíjate que ese es un libro que lo han querido marginar. Y es todo lo contrario cuando lo lees. Creo que ese también es un libro clave para entender lo que era la sociedad cubana y para entender este movimiento desde sus orígenes, lo que estaba haciendo y quién lo estaba respaldando. Abre sí completamente el proceso americano con respecto a Cuba. Por lo menos las preguntas que hace sobre las decisiones internas de Estados Unidos son muy importantes. Él hace una serie de preguntas que todavía no se han respondido históricamente. Sí, él hizo un testimonio que no tuvo tanto impacto, pero el cuestionamiento que hace en el libro para mí es muy importante. De qué pasó. Así que sí, es un libro clave. También lo leí después que había empezado a... El Cuarto Piso y el Caribeño. La figura de Herbert Matthews, Orlando, que yo encuentro fascinante por varias razones. Y el papel que él hace, que es clave en lo que es la opinión general mundial de lo que estaba pasando en Cuba durante el desarrollo de la revolución. Si no fuera por lo que Matthews detalló, ¿tú crees que la revolución se hubiese desarrollado como se desarrolló? No creo. No creo que hubiera ocurrido. También hubo cosas de la parte cubana en donde fracasamos como república, que le dieron fuerza a este hombre. Pero fíjate que el 57 no es un año de grandes victorias para Castro. Matthews comienza a crear la mentira para los Estados Unidos. El mito para los Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que hace Matthews. Y hay que ver quién es Matthews también. Y qué le llevó en esa dirección. En estos días salió de algún archivo ruso en algún lugar. Fue noticia. Una conversación que yo creo que ojalá hubiera salido antes cuando empecé a escribir el libro. Que es una reunión en Moscú en 1960 entre Nikita Khrushchev, Raúl Castro y dirigentes del Partido Socialista Popular de Cuba, que era el Partido Comunista, el nombre que tenía el Partido Comunista de Cuba en aquel momento. Y Khrushchev le está diciendo a ellos, no, pero eviten el enfrentamiento con Estados Unidos. No se vayan de cabeza, traten de hacer una revolución. Y son los Castro los más radicales que dicen, no, hace falta ese enfrentamiento, hace falta ir a esa confrontación con los Estados Unidos. Y ahí uno ve cómo los Castro en ese momento tenían el respaldo y eran parte de los elementos más radicales, más totalitarios en la Unión Soviética y en el mundo entero. También hay otro diálogo que se lo recomiendo, que encontré en la investigación. El diálogo, la transcripción de la conversación entre Mao Zedong y el Che Guevara. Eso hay que leerlo. Eso es dos psicópatas hablando con el destino de naciones enteras en sus manos. Yo se lo digo a Luis, mira para esto. Es increíble y cuando tú lo lees te das cuenta que el más loco de los dos no es Mao Zedong, es Che Guevara. Lo que no tenía el poder que tenía Mao Zedong. Por ejemplo, hay una cosa increíble que al comienzo de la conversación Mao le dice a Mao Zedong, porque un amigo mío no es, le dice a Ernesto Guevara, esta delegación que vino aquí, ninguno de ustedes es cubano. Dice Guevara, no, somos un compañero argentino, otro compañero no sé dónde, somos internacionalistas. Y dice Mao, ¿y el pueblo cubano acepta eso? ¿Qué podía decir el pueblo cubano? Ni sabía el pueblo cubano quién estaba representando a Cuba en la mesa con este genocida. En ese momento podía haber decidido cualquier cosa a espaldas de los cubanos.
Y así es importante, creo que leerlo, para ver el nivel de deformación en la mente de esta gente. Y también el nivel de cinismo y de amor a la mentira. Entonces, muchas veces yo escucho personas decir, bueno, fulano en Cuba todavía habla y piensa como el régimen, aunque está en contra. Es que nos metieron en la cabeza la dialéctica, la forma dialéctica de pensar, la forma de pensar de la lucha de clase. Y eso hace un daño tremendo a todo el que quiere crear una república. Y creo que tenemos que enfrentar, entender esas ideas para entonces poder sanearnos como cuerpo político. ¿Alguien más? Ana Figueroa. Tocaste el punto de la manipulación del hambre, de mantener el pueblo en una condición donde hay escasez. Me gustaría que expandieras eso un poquito y quizás siempre yo encontré unos paralelos muy grandes con el libro 1984 de George Orwell y la situación de Cuba. Seguro. Lo que yo encontré es que la tesis, normalmente, lo que te enseñan en la universidad es que los revolucionarios cubanos cometieron una serie de errores con la agricultura. Y eso conllevó a la escasez y el hambre en Cuba. Una serie de errores que ellos cometieron bien intencionados. Hasta Hugh Thomas se compra la tesis esa. No, que Fidel Castro pensó que era más productivo para el país y le hacía esto en vez de lo otro. Y cuando me puse a estudiar lo que había pasado, la creación del INRA, las decisiones que ellos tomaron con la agricultura, que desde el principio las estaban denunciando lo que estaban haciendo con... Es decir, una agricultura no se improvisa. Es el resultado de siglos de trabajo, de una tradición, de cómo trabajar el campo. Y los cubanos venían haciendo a Cuba una potencia agrícola en base a un suelo muy fértil y a una forma de trabajar la tierra que venía desde los taínos, que le habían enseñado a los españoles cómo trabajar la tierra y cómo ir creando y cómo generar más riqueza con esa tierra. Y uno ve cómo esta gente fueron deliberadamente a destruir la productividad de esa tierra, a destruir las siembras cubanas, a destruir la forma en que se cultivaba el campo, a destruir el ganado cubano. Fue un proceso de genocidio con el ganado cubano. Querían que Cuba faltara la carne. Y ya desde el mismo año 60, ustedes recordarán, en Cuba comienza la escasez de carne. Y la gente decía, pero ¿cómo que falta carne? Que nunca ha faltado carne antes. Creo que había una cabeza de ganado por cada cubano. Creo que esa era la estadística. Y entonces, leyendo más, me di cuenta que el gran temor de ellos eran las ciudades. Una sociedad civil muy sofisticada, una clase media que estaba muy organizada, un movimiento sindical que participaba en la economía nacional. Si esa gente se alertan de lo que viene y cierran fila, el régimen hubiera caído. Entonces, ¿cuál fue la mentalidad militar de ellos? Controlo el campo, controlo la comida, controlo el abastecimiento de la ciudad. En la ciudad hay hambre y nosotros controlamos lo que pasa con la gente que tiene hambre. Los agrupamos más fácilmente. Por eso cuando dicen, no, ábrale unilateralmente al régimen, levantan el embargo, ellos van a cambiar. No, no van a cambiar. Porque lo que hicieron no fue por accidente, lo hicieron deliberadamente para crear un control político y económico que no van a entregar. ¿Por qué no siguen el camino chino o el camino vietnamita? Bueno, lo mismo lo dijo el mismo Fidel Castro en un discurso que también encontré en el año 81, ¿no? 82, cuando cerró los mercados libres campesinos. Donde él dice, aquí estaba surgiendo una clase media agraria como la que había antes y aquí la revolución no puede permitir eso. ¿Y por qué no lo puede permitir? Entonces, yo creo, Ana, que está demostrado que ellos querían utilizar el hambre como una forma psicológica de condicionar la mente de la gente. Y procedieron a hacerlo, con unos resultados catastróficos de lo que pasó. Orlando. Vamos con... Dale, Aramín. Hey, Orlando. You mentioned your earlier book, La República Invisible, and the idea that the Cuban exile community continued to live the life of the Cuban nation, even though it wasn't physically located on the island of Cuba. And in this book, you've also mentioned the antibodies, these natural, organic social groupings through which the life of the nation carries on. Can you tell us a little bit about how those structures have continued with, have had a historical continuity, and how today you see signs of those groups at work? Well, I think that one of what confirms to me one of my discoveries is that a nation is not really a material order; it's a spiritual order. A nation is a spiritual reality, and that spiritual reality has symbols through which it communicates and orders itself. And I think that the Cuban soul is structured like a republic. So, even within Cuba, but also in the exile communities, wherever we are, since we're free to live as we are, the way we organize ourselves reflects that invisible republic.
And I think it has a lot to do with why Cubans have the kind of political power they have in the United States. I think that people dismissed Cuban identity in the early 20th century. They said, no, Cubans are a young nation. They have no identity. It's a fluid mixture of races. It's not really a people. They were wrong completely. It was a nation and a people with bonds of solidarity and a feeling of common destiny that are still present today. Look, they're present in this room. Look at you. You were born in the United States. And you're very American, but you're also very Cuban. And I think the ability to transmit that spiritual proprietorship, that spiritual membership in a nation that has specific destiny and a specific and distinct duty is one of the great discoveries that Cubans have made. Our nation was far stronger than we thought. To resist what's happening in Cuba for 63 years and the deliberate process of destroying Cuban culture, Cuban civilization, Cuban economy, and yet to remain Cuban, inside Cuba in the resistance and outside, to me is one of our antibodies. What do I call it, an antibody? I call it an antibody because it's the natural way Cuba has found to resist a virus. I mean, the world community of democracy pretty much has left us alone for a long time. The United States has been our best ally, but even that has had its up and downs. So who have we relied upon? Ourselves. That promise to ourselves that we're part of something greater. And that is defined not by grandiosity, but by how we were taught to love ourselves, love our country, love God. And I think that's part of the uniqueness of being Cuban. And I think it's still one of the hopes we have to rebuild that country again, to rebuild the Cuban nation. So I don't know if I answered you, but that's what came out. Thank you. This is Jorge Cabrera. Jorge was also born in the U.S. He's an incredible artist and painter. Okay, he came a year old from Cuba. And yet, the Republican Cuba lives in his art and in his thoughts. Orlando, I don't know if you remember, you were Spanish or in English? I'll say it in English. No sé si te acuerdas cuando estábamos captando la radio de Cuba y yo te pasaba lo que se estaba hablando, como el día que puso Rowena de la juventud. Él tuvo una reunión con la juventud americana en La Habana y los jóvenes que iban allá, supuestamente los cortacañas, le dicen, comandante, ¿cómo nosotros en los Estados Unidos podemos lograr la utopía que ustedes tienen acá en Cuba de la solidaridad de la nación, el pueblo, la juventud y la seguridad que tienen acá? Y Fidel dice, es fácil, hijo. Y si ustedes tienen la materia, el pueblo es decadente. El pueblo... Bueno, yo creo que ellos hicieron al pueblo decadente para poder controlarlo. They push that process. There's a psychological process called mass formation. And it's been studied, and it's how, using state power, you turn a people into a mass. And it consists of 3 or 4 steps that you have to do when you're in power. And that's what they were doing to Cubans, to turn them into a mass, into something that could be controlled. So, it's not that we are that, it's that we were turned into that by the people who took power in Cuba and by the entire international structure which supported that blow against the Cuban people. Rolando, yo veo un hilo en común entre Fidel Castro, Daniel Ortega, Evo Morales, Hugo Chávez, etc. Y es que todos son, para mi gusto, acomplejados socialmente, envidiosos y llenos de odio. ¿Cómo juega eso en todo esto de llevar el... Eso es un punto muy importante. Hay un escritor, investigador que yo respeto mucho, Fredo Arias King, y él dice que el totalitarismo es la ideología de los que tienen psicopatología. Es la ideología de aquellos que no encuentran un lugar en el mundo, que se sienten enajenados por las ideas que ellos mismos han abrazado en su interior. Y un caso de eso es Guevara. Se sienten enajenados al mundo y quieren crear un orden donde el mundo se subordina a ellos. Y yo creo que eso se repite en todos los casos. Y el deseo de someter al resto del mundo a la enfermedad psicológica que ellos estén padeciendo. Lo que yo veo, fíjate, 59, 79, 99, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Yo lo que veo es la mutación del virus. En cada instancia el virus fue aprendiendo cómo organizarse, cómo reorganizarse y cómo implantarse. Lo más sofisticado que hemos visto hasta ahora fue en Venezuela.
una sociedad moderna, plural, con una prensa libre increíble, partidos políticos, subordinaron a Venezuela. ¿Quién nos hubiera dicho que la democracia ejemplar de América Latina iba a caer bajo el control de esta gente? ¿Es un régimen revolucionario de primera generación? No lo es. No han logrado ese nivel de energía, pero están siguiendo el modelo para esa consolidación. Y yo creo que ahí lo que estamos viendo es que cada 20 años el virus este logra reproducirse y cada vez es más peligroso. ¿Ven lo que está pasando en Chile? Yo veo muchos aspectos de eso aquí. Y no lo voy a limitar a una sola parte del espectro. Yo creo que hay una serie de concepciones totalitarias que la gente no se dan cuenta que son totalitarias, que están tomando raíz en Estados Unidos. En la forma de relacionarse, en la forma de respetar lo que dicen, en la forma de expresarse. Y eso es muy preocupante. Porque siempre, yo creo que hay uno de los factores claves para el totalitarismo. Es un grupo de liderazgo absolutamente convencido de que tienen el poder político, militar y económico, no para dominar la sociedad, para recrear al ser humano. Entonces quieren destruir al ser humano, y vimos el resultado de eso en China y en Camboya. Destruir al ser humano para crear una cosa nueva. Nunca resulta, siempre es catastrófico. Y yo estoy viendo esa mentalidad emerger aquí, y eso es muy preocupante. Landy. Primero te felicito por ese aporte tan importante y te felicito por tu trayectoria. Dices que la última experiencia que tuvimos fue Venezuela. Yo participé en las elecciones de Colombia como invitado y es penoso ver que a pesar de todas las experiencias que hemos vivido en América, todas las experiencias en todos estos pueblos, toda esta mentalidad sobre la sociedad, haya caído Colombia, que ha sido siempre el sueño de la izquierda radical, lo hayan tenido. Yo entrevisté casi 50 o 60 personas de diferentes edades, diferentes razas y diferentes estatus sociales. Y los que más duros fueron contra la democracia fueron los jóvenes. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal? Tanto en Estados Unidos como en América. ¿Qué seguimos con la experiencia que tenemos de todos estos movimientos? Yo te voy a decir lo que estamos haciendo mal. Lo que estamos haciendo mal es que la mayor parte de las personas que yo veo en este salón son, no la mayor parte, una gran cantidad de lo que yo estoy mirando en este salón son cubanos, emprendedores, que están muy ocupados con sus negocios, están haciendo su vida, han labrado un mejor presente para su familia. El problema no está en el trabajo diario, en la vida diaria de Estados Unidos, el problema está en las universidades. Y yo soy sobreviviente de las universidades americanas. Okay. Y además también enseñé. Y lo digo no por darme, de que tengo algún conocimiento que alguien no tiene, sino porque yo vi el nivel de adoctrinamiento que se lleva a cabo en un aula, empezando con el mismo profesor. Y una parte fundamental de crear el totalitarismo, uno de los niveles es que la persona ve la mentira y cree la mentira. Pero después que ha creído la mentira y ha construido su vida sobre la mentira y se da cuenta que es una mentira, ya no quiere dejar ir de la mentira. Porque ya ahí está absorbido quién es. Entonces tenemos generaciones de muchachos donde ha habido un debilitamiento de la educación. Ustedes vieron las últimas estadísticas sobre la escolaridad en Estados Unidos, como están saliendo nuestros muchachos. La pandemia tiene mucho que ver, pero también un trabajo acumulado. Es decir, yo llegaba a las clases de la universidad y me encontraba muchachos que no sabían nada de geografía. Tú le decías, dime 4 países en el Mediterráneo y no podían nombrarlo. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Porque dejaron de enseñar geografía en las escuelas. ¿Cómo tú vas a entender la realidad si tú no sabes cuál es la geografía? Por lo menos un conocimiento básico de lo que es la geografía. Historia, mucho menos. Lo que saben son una serie de consignas sobre la historia. Volviendo a 1984, la reducción del idioma, del lenguaje. Pongan una película en Netflix. Tuvo una película americana en los años 50. Y no estoy diciendo que los 50 era mejor que el presente. Pero uno pone una película americana en los años 50 y mira el vocabulario. Es súper amplio. Pon Netflix. Hay una palabra que te repiten 40 veces. Que todos sabemos cuál es, empieza con F. Y ya eso quiere decir todo. Bueno, están creando un ejército de esclavos. Con esa palabra ya tú quieres decir todo lo que está en tu corazón. Entonces creo que la reducción del idioma, el uso de los medios de comunicación masivos, un grupo de liderazgo que piensa que puede recrear la realidad, todo eso se combina y tiene los peores resultados. Lo que como los cubanos somos muy pragmáticos, los cubanos estamos en la lucha por la vida. Queremos buscar causas inmediatas, no hay causas inmediatas. O sea, hay causas muy profundas que tienen que ver con niveles de la realidad espiritual que no se pueden obviar. Hay que mirarlos, hay que adentrarse en ellos. Y otra cosa que quiero decir, vamos a comparar el nivel de discurso político, de análisis, de proyección del país que había en Cuba en los años 30,
sea de Machado, sea la oposición a Machado, lo que tenemos ahora. ¿Qué ha pasado? Un derrumbe, una decadencia de la capacidad intelectual de nuestro país. Formúlala a quien la formule. Es decir, te das cuenta que ha habido una decisión de minimizar al cubano y su capacidad pensante. Y en todos los regímenes totalitarios existe lo mismo, y no me sorprende que en Colombia también lo intente. Señora. ¿Usted está optimista de que va a haber un cambio en Cuba? ¿Eso cómo va a pasar? ¿Va a ser con otra generación de líderes, vamos a decir, cuando se vaya a los Castro y toda esa gente que empezaron esto? ¿O qué es lo que va a tomar para verse ese cambio que queremos? De las 4 regímenes totalitarios de primera generación que mencioné, el que ha tenido una resistencia que ha perdurado en el tiempo somos nosotros. Creo que hay diferentes razones para eso, pero es una buena señal. Yo creo que los cubanos pueden cambiar ese régimen ahora. Creo que lo que estamos viendo en las calles de Cuba, en la resistencia en Cuba, es un camino a ese cambio. Pero creo que no vamos a poder lograrlo si no tenemos un reordenamiento de nuestro pensamiento y cómo entendemos la realidad y lo que pasó en Cuba. Para entender qué es lo que tenemos enfrente, a qué tipo de régimen nos estamos enfrentando. Cómo contempla el régimen el poder. Si la ilusión de que esta gente va a entregar el poder, que Ramiro Valdés y Raúl Castro en un momento los vamos a convencer y nos van a decir, mira, que está el poder, eso es completamente divorciado de la realidad. No pueden hacerlo. Porque para ellos Cuba es el poder ese que ellos han creado. Entonces creo que eso tiene que condicionar y tiene que afectar todas las estrategias que se utilizan en contra de ese régimen. La idea de que si nos portamos con ellos de cierta manera se van a portar con nosotros de la misma manera, eso no funciona. Como dijo el otro día Marco Rubio, nos pasamos 30 años invirtiendo en China pensando que en la medida que iban mejorando, se iban a parecer a nosotros. Y resulta que al final lo que quieren es reemplazarnos, no parecerse a nosotros. ¿Okay? Yo creo que la otra cosa importante es, todos estos regímenes lograron controlar a sus diásporas. Los chinos tienen intimidado a su diáspora, con algunas excepciones de Falun Gong y otros, los tienen intimidados. Los rusos han penetrado mucho las diásporas de ellos. El exilio no se dejó controlar, no se dejó subordinar. El exilio aún es independiente, es una alternativa. Nosotros somos un Taiwán invisible al régimen que existe en Cuba. Y yo creo que ahí hay esperanza para ese cambio. Pero sobre todo, yo creo que estos regímenes tienen... La gran debilidad es que están reñidos con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que un ser humano sin verdad, sin esperanza, sin caridad, sin amor, no es un ser humano. Y esas 4 cosas que mencioné tienen su base en una realidad trascendente y eterna. Tú no puedes borrar el orden espiritual de un ser humano. Y todos estos regímenes han intentado borrar ese orden espiritual, y el orden espiritual como karma viene y se lo devora. El problema es que hay un precio tremendo que paga la nación. Entonces creo que la batalla está ganada en ese sentido. Lo que tenemos que organizarnos políticamente aún más y perfeccionar la lucha que estamos haciendo para que ese régimen acabe de terminar. Bueno, gracias a todos por estar aquí y me voy a sentar ahí a firmar con los libros. El libro está disponible. No, porque estoy trabajando en